Muy buenos días, hermanos y amigos en Cristo nuestro Señor. Para mí es un privilegio el día de hoy estar aquí con ustedes predicando esta palabra, la cual el Señor me ha inquietado hace bastante tiempo de utilizar las redes sociales para predicar. Hermanos míos, es algo maravilloso que estemos hoy aquí. Bueno, hermanos, hoy voy a predicar una palabra de salvación, teniendo en cuenta que estamos en los últimos tiempos difíciles para el Evangelio, para la gente que no ha querido asumir el Evangelio, y para los que estamos en el Evangelio. Son tiempos difíciles para todos, por muchas razones a nivel mundial y a nivel personal, familiar, ¿cierto? Los tiempos son malos. La gente no quiere asumir a Cristo, no quiere recibir a Cristo en su corazón. Piensan que lo tienen todo. El día de hoy, hermanos míos, quiero compartirles 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Y su palabra, leo palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y guianza del Espíritu Santo. Dice así la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. En el versículo 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa es la palabra del Señor. Y hemos encontrado aquí en esta palabra que tenemos varias acciones en las cuales el ser humano ha incursionado, ha cometido, ha pecado de acuerdo a la palabra, ¿cierto? Entonces el fornicar es un pecado. El ser idólatra, como lo encontramos en Éxodo 23, que encontramos en su palabra que el que es idólatra aborrece a Dios. Pero mucha gente no entiende esa verdad que está escrita en la palabra. El ser adúltero, el ser afeminado, ¿cierto? Aquel que se echa con varones, ¿cierto? Los ladrones, los ávaros, ¿sí? Borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cierto? ¿Qué pasará? Muchos de nosotros hemos pecado, todos hemos pecado, todos. Todos hemos pecado en este mundo. Aquel que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos hemos pecado. Nadie podemos, ni pastor, ni nadie puede exceptuarse, ¿cierto?, de esta condición de pecado. Pero nosotros, estando en pecado, hemos encontrado el Evangelio, ¿cierto? Y es lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes. Bueno, ahora nos vamos para la palabra. Está en Mateo, capítulo 16, versículo 25. Que me acompañen ustedes, y 26. Y dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y estos versículos en Mateo capítulo 16, del 25 y 26, son muy dicientes el día de hoy, porque muchos jóvenes el día de hoy quieren ganar el mundo, ser famosos, ser estrellas de Hollywood, tener empresas, tener muchas cosas, pero se olvidan de Dios. Y ahí en su palabra encontramos en este momento: ¿qué aprovecha el hombre? O sea, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las posesiones del mundo, ganar todo lo que quisiera? Pero si no gana, ¿cierto?, su alma, y si la pierde en busca de las cosas materiales, ¿qué le servirá al hombre? ¿De qué le servirá? ¿Sí? Entonces, es impresionante esta palabra, muy diciente el día de hoy. Hay personas a las cuales usted le habla y le dicen: yo no necesito el Evangelio, yo tengo dinero,
tengo fincas, tengo mi esposa, tengo mis hijas, tengo mis hijos, tengo todo, tengo un buen sueldo o tengo una pensión. ¿De qué me preocupa eso? ¿Sí? Es triste hoy encontrar personas con este concepto, ¿sí? Pero por ignorancia se perdió mi pueblo, dice la palabra también. El hombre es ignorante, ¿sí? Y nosotros, así como cuando le hacen un parte a la persona, no está exento a que tenga que pagarlo, porque es que desconoce la ley, pero tiene que cumplir con la ley. Nosotros estamos salvados por gracia, no por la ley, ¿no? Pero nosotros tenemos que leer sus mandamientos, tenemos que leer la palabra del Señor, ¿cierto? Bueno, encontramos también en Mateo 4, versículo 17, y dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que es el mensaje de hoy maravilloso, que es un mensaje de salvación. Arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Sí, mis queridos amigos, el reino de Dios se ha acercado y nos llena de gozo a pesar de los problemas que tengamos, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las cargas. El reino de Dios se ha acercado hoy a su vida a través de esta palabra, a través de la palabra del Señor. Porque no es una palabra que me estoy inventando, es la palabra del Señor escrita, ¿cierto?, en la Biblia, la cual el Señor nos ha regalado como esa directriz para nuestras vidas, para la salvación de su alma, de mi alma, ¿sí? Cada quien es libre de decidir si la toma o no, pero es una bendición tomarla, es un gozo y es para su salvación, para que no se pierda, ¿sí? Entonces, quiero también que entendamos que es una decisión hoy en su vida renunciar al pecado. Es una decisión, ¿cierto?, de tomar el Evangelio para su vida, para que le oriente, para que le llene la palabra. Vamos a leer también con ustedes el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15, y dice la palabra así: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el Evangelio del Señor Jesucristo, ¿sí? Es el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos ahora a buscar la palabra de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, es una bendición, pero es una realidad también, ¿sí? Entonces, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hay muchas personas y muchas corrientes el día de hoy que dicen que no existe el pecado, que no, usted no peca, usted comete son errores. Claro, pero son errores que ante la Biblia son pecados, ¿sí? El mundo de hoy y el enemigo ha querido hacer que entienda y engaña al enemigo, que el enemigo es el padre de la mentira. Y ese padre de la mentira ha engañado a millones de personas pensando que no hay pecado, pensando que no están destituidos de la gloria de Dios por el pecado. Entonces, hoy con esta palabra de Romanos 3:23, que el pecador está destituido de la gloria de Dios, ¿cierto? Ha habido un rompimiento con el pecado. Cuando uno peca, hay un rompimiento en esa comunión con el Señor. Y en Romanos 6:23, Romanos 6:23, dice la palabra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es maravilloso este versículo, porque nos muestra nuevamente que la paga del pecado es muerte, pero nos dice la dádiva, el regalo de Dios. Porque hoy Dios puede darte a ti el regalo. ¿Cuál regalo? La vida eterna, ¿sí? Si aceptamos a Cristo nuestro Señor, nos da esa vida eterna, que es el regalo más grande que podamos recibir el día de hoy en nuestras vidas. La vida eterna.
El Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el Padre, ¿cierto? En su capítulo, en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, fue lo que hizo ese gran regalo, dándonos a su Hijo Jesucristo. Vamos a leerlo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí encontramos el regalo más maravilloso que un padre puede darle a la humanidad, y solamente lo hizo el Señor. El Señor nos amó tanto que dio a su propio Hijo para que usted y yo seamos salvos. Anteriormente el Señor se habían muerto muchas personas en el mundo, profetas. El Señor había dado profetas en el mundo, había dado muchos siervos, ¿cierto? Pero la única sangre redentora capaz de perdonar nuestros pecados no eran ni los sacrificios que antes se hacían en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Porque antes se tapaban los pecados, pero llegó el sacrificio del Señor Jesucristo, la cual nos borró todos los pecados, perdonándonos, salvándonos y quitando ese derecho legal que el enemigo, que Satanás, tenía sobre su vida y la mía. Y hoy el Señor Jesucristo trae esta palabra para que entienda, para que entendamos todos que el Señor tiene el mayor amor sobre nosotros. Y Él quiere que nadie se pierda, pero debemos conocer su palabra y debemos caminar en Él, de la mano de Él. Entonces, qué inmenso amor, ¿cierto? Uno humanamente no es capaz de entregar su Hijo para la salvación de otro, pero Dios en su inmenso amor, un amor increíble, sorprendente, desbordado, misericordioso, lleno de ese deseo de que seamos salvos. Entonces hoy tenemos un compromiso con Él, que es de no rechazar esa salvación y empezar a caminar en esa senda, en ese camino que es Jesucristo, ¿sí? En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5 y 6, dice la palabra: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Entonces es maravillosa esta palabra, porque aquí encontramos que el Señor, ¿cierto?, se dio por nosotros, murió por el impío, por el pecador, por aquel que no le conocía, pero nos dio esa gran oportunidad. Como empieza el versículo 5 de capítulo 5 Romanos, empieza diciéndonos, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque esperamos en Cristo. Esperamos en Cristo, que Él es el que nos redimió y el que nos redime a través del sacrificio de la cruz del Calvario. De la cruz del Calvario, ¿sí? Es maravillosa esta palabra. Y ahora encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, lo que les vengo diciendo. Dice la palabra: Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, es Jesucristo el que se está presentando hoy a tu vida. Se está presentando para que entiendas que Jesús es el único camino. Hay mucha gente que dice, bueno, todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto? Porque en su momento era una realidad. Llegaban todos a Roma. Era la ciudad desarrollada en su momento. Pero hoy no todos los caminos llegan a Dios. Hay mucha gente que piensa eso, ¿sí? Y tiene corrientes raras, extrañas. No. Debemos es asumir y entender que Jesucristo es la vida eterna. Es el camino, la única verdad y la vida eterna. Para que usted tenga salvación hoy en su vida y para que logre usted, a través de su oración, a través de su entendimiento, de su entrega a Cristo,
poder llevar esa promesa de salvación a su casa, para sus hijos, para que sean libres sus hijos, para que sean libertados de toda opresión, para que sean sanados, pero sobre todo para que sean salvos en Cristo nuestro Señor. Porque ¿qué nos vale nosotros entrar con todas nuestras partes del cuerpo sanados al infierno? ¿Cierto que no? Debemos nosotros buscar realmente ser salvos para estar con el Señor eternamente. Quiero compartirles también en el Juan capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que llegar al Señor, ¿sí? Y nacer de nuevo. En el Espíritu, obviamente. Nacer de nuevo. En Cristo nuestro Señor. Ahora, quiero compartirles Juan capítulo 1, versículo 12. Mire lo que dice la palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Hoy por hoy el mundo cree que todos somos hijos de Dios, pero somos criaturas del Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nos hacemos hijos de Dios, coherederos del reino de Dios. Entonces, dice la palabra en el versículo 13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De Dios. ¿Sí? Y aquel verbo, el versículo 14, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es algo maravilloso, maravilloso. Ahora vamos a buscar la palabra Efesios. Efesios, mis queridos hermanos y amigos. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y dice en el versículo 9, mis hermanos, para que todo el mundo entienda, por favor, y estamos leyendo el Nuevo Testamento, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue a decir: no, es que yo doy mercaditos, yo doy esto, yo doy aquello. No, hay que hacer las obras, sí, pero no por obras no será salvo. ¿Es por qué? Por gracia. Leamos el versículo 8 nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, eso no recae en nosotros. No es porque usted ore mucho o porque usted haga eso, no. Es porque es un don de Dios, es porque el Señor ha tenido, ¿qué? Misericordia de su vida. Misericordia, ¿sí? Es por gracia, mas no por obras. Por gracia, recordemos esto. Ahí les dejo la palabra, Efesios 2, versículo 8. Efesios 2, 8 y 9. ¿Sí? Ahora quiero que entendamos en Hechos, capítulo 16, versículo 31, que es una promesa maravillosa para aquellos que hoy reciben a Cristo nuestro Señor, porque encontramos esta promesa. Es una promesa para su familia, para su vida, pero tiene que tener usted, atesorarla en su corazón, creerla de corazón. Y dice la palabra, en Hechos 16, versículo 31, y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Qué promesa maravillosa! ¡Qué promesa maravillosa! Entonces, cuando esta promesa fue dada, en el versículo 32 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Versículo 33 dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto nos muestra es que hubo una aceptación, hubo un rema en la vida de ellos. Creyeron en la palabra y de una vez se dispusieron a poner por obra la palabra, ¿sí? Pero
Es una cosa poner por obra la palabra y otra cosa es que nosotros seamos salvos por la gracia del Señor. ¿Sí? Es maravilloso lo que el Señor hace. Es decir, que hubo un arrepentimiento en los corazones. Cuando nosotros aceptamos la palabra, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, hay un arrepentimiento. En Juan 3:36, volvamos al capítulo de Juan, capítulo 3, versículo 36, y miremos lo que dice aquí su palabra. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué palabra tan fuerte! Pero es una realidad que está escrita en Juan capítulo 3, versículo 36. Mis hermanos, ahora quiero compartir con ustedes Juan 10, versículo 28, hermanos míos. Y dice la palabra, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¡Oh, qué palabra! ¡Qué presencia del Señor aquí en esta palabra y en toda su palabra! Porque es una promesa del Señor, que Él nos da vida eterna y no perecerán jamás. Es vida eterna lo que nos está diciendo el Señor. Y que nadie las arrebatará sus almas de la mano del Señor. Si hoy llegamos a Cristo con toda la decisión, Él nos sanará, Él nos lavará, Él nos redimirá del pecado, nos sacará del lodo cenagoso. Ahora, la palabra del Señor en Apocalipsis 3:20, dice su palabra en Apocalipsis 3:20, es maravilloso también esta palabra. Recordemos que esta palabra toda es de salvación, es de que entendamos que debemos hoy oír la palabra del Señor. Y dice la palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor está tocando a tu puerta. Hoy el Señor te está llamando. Señor Jesucristo es un caballero, hermanos míos y amigos, que pronto aceptarán a Cristo. Él es un caballero. En cambio el enemigo no. El enemigo es un ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. El enemigo mira qué rendija por cuál se puede meter para tomar posesión de su vida, para tomar posesión de su alma. Y usted ni siquiera cuenta se da. Y el enemigo está ahí, el inquilino está ahí en su vida, ¿sí? Ministrándole, quitándole el sueño, quitándole la paz en su corazón, que solo el Espíritu Santo da ese gozo maravilloso en el Señor. Es maravilloso el Espíritu Santo, como glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nos hace crecer en el Evangelio, crecer en la palabra, en la medida que la leemos, en la medida que Él nos exhorta a través de su palabra, porque esos aprendizajes son maravillosos en el Señor. Entonces el Señor Jesucristo hoy a través de su palabra en Apocalipsis 3:20 nos está diciendo que Él toca hoy a su vida, pero tú tienes que tomar esa decisión. ¿Aceptar a Cristo? ¿Será que lo hago? Claro que sí, no tienes que perder nada. Pues sí, perderás la mala vida que llevas hasta hoy. Y entenderás que el camino es Cristo, el camino a la salvación, el camino a la redención. Bueno, hermanos míos, quiero compartir con ustedes también la carta de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, y dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor nos limpia de toda maldad. El Señor es maravilloso. Solamente falta es que decidas creer en Él, que decidas aceptarle. Y para ello vengo a traerles esta maravillosa palabra a aquel que quiera recibir a Cristo. Y está escrita en Romanos 10, versículo 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Es algo verídico, es algo real. Y les invito a que la busquen, a que la vayan buscando conmigo. En Romanos 10, versículo 9 y 10 dice su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón
que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es maravilloso, hermanos míos, porque hoy el Señor nos está diciendo que confesemos con la boca que Jesús es el Señor, pero que también lo creamos en nuestro corazón, que Dios le levantó de los muertos. ¿Para qué? Para ser salvo. Con eso nosotros somos salvos, ¿sí? Salvos. Es maravilloso. Es maravilloso. Hermanos míos, hoy en este momento, aquel que quiera, ahorita vamos a hacer la oración de fe. Voy a compartir también antes de hacer la oración de fe en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, hermanos míos. Hermanos y amigos en Cristo. Dice la palabra del Señor, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Quiero leerles el 18, y dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Fue Cristo el que nos reconcilió. Fue el Señor que nos reconcilió por su Hijo amado, por ese sacrificio. Y miren lo que dice, lo que sigue. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Y es lo que estamos tratando de hacer hoy a través de este video. Ayudar a muchos a que lleguen, a que entiendan que hay que reconciliarnos con el Señor. Posiblemente tú estás adolorido por tu vida, por tu pasado, porque no has llegado a Cristo. Estás triste, estás acongojado, problemas económicos que no nos faltan. Todos hemos tenido muchos problemas económicos, pero estamos de la mano del Señor. Y en la mano del Señor somos victoriosos, a pesar de las vicisitudes, de las cargas, de todas situaciones en las cuales a veces hemos pasado, todos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, sufriendo también porque muchos de nuestros familiares no han llegado a Cristo también, ¿cierto? Pero esperamos que la verdad sea revelada a sus mentes y a sus corazones. Hermanos míos, entonces espero que entendamos esto. La salvación, la obra es de la gracia de Dios, mediante la cual el Señor nos perdona nuestros pecados y nos da el don de la vida eterna. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que tener un dolor de haber pecado, un compromiso sincero de apartarnos del pecado. Es algo que debemos hacer, ¿sí? Es algo que debemos hacer el día de hoy para que nosotros seamos realmente libres. Quiero seguir compartiendo con ustedes una palabra que escrita está en Marcos 16, versículo 16, hermanos míos. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, para ser salvo realmente es solamente creer. El bautizo es un paso de fe. Después de que usted ya crea, el bautizo es un paso de fe, ¿cierto? Y donde usted pues va a ir a las aguas, ¿cierto? Es maravilloso y el Espíritu Santo pues empezará a hacer su obra inmediatamente apenas haga la oración de fe. En Hechos 2:38 quiero leerles esta situación, este capítulo de Hechos que es maravilloso. Hechos 2, versículo 38, hermanos míos. Y dice la palabra, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Les recuerdo que cuando los apóstoles estaban allí y se les había aparecido el Señor Jesucristo después de su crucifixión, les dijo, esperen allá, esperen, no salgan todavía. ¿Qué tenían que esperar ellos? Esperar al Espíritu Santo que llegara. Y recibieron todos el don de lenguas.
donde profetizaban y todos el fruto del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo estaban en los apóstoles. Estaban en los apóstoles. Cuando llegó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios al mundo. Bueno, hermanos míos, vamos a hacer la oración de fe. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, aquel que quiera recibir a Cristo el día de hoy, les invito a que lo hagan. Y aquel que llegue a pensar, porque he encontrado gente en la calle, ¿no?, que la cual me ha dicho, pastor o hermano, me ha dicho, pero ¿cómo hago si estoy en pecado? ¿Y cómo lo voy a recibir si mañana vuelvo a lo mismo? Y le digo, pues eso es un engaño del diablo, de la condición de pecado en la cual usted está. Precisamente el Señor Jesucristo viene a romper esas cadenas el día de hoy. Viene a romper esas cadenas. Pero a partir de esta oración, no solamente quedarnos con esto, sino tenemos que leer su palabra, porque es que la palabra de Dios es la que nos purifica, la que nos santifica, la que nos llena de Él, la que nos restaura, ¿sí? La que nos sana, porque la palabra de Dios sana nuestro cuerpo, ¿sí? Pero también alimenta nuestro espíritu y liberta nuestra alma, ¿sí? Equilibra nuestra mente. He tenido testimonios impresionantes a través de la palabra, con familiares libres, sanos, a través de la palabra. Es maravilloso. Bueno, vamos a hacer la oración de fe en este momento para todos aquellos que quieran recibir a Jesucristo en sus vidas. Es un regalo de Dios. Recuerden ustedes, la salvación es un regalo de Dios que hoy llega a través de este medio. Digan ustedes conmigo, acompáñenme de manera audible. Hay que decirlo, ¿oyeron? Hay que decir de manera audible. Hay mucha gente que va a hacer la oración de fe y dice, sí, yo aquí la hago, pero aquí, en la mente. No, hay que hablarla, hay que escucharse usted mismo. Escúchese hablándola. Tomen una posición de respeto para decir esta oración con todo su corazón. Recordemos la palabra, lo que dice, ¿no?, en Romanos 10, versículo 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, digan conmigo, Señor Jesús, yo te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Te agradezco por perdonarme y darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Toma el mando de mi vida, Señor, y haz de mí la excelente persona que tú quieres que yo sea. Enséñame cada día lo que necesito aprender de ti. Abre mi entendimiento, lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a ser fiel hasta el final. Padre Santo, gracias por tu palabra. Bendito y alabado sea tu nombre.